Soy Gerardo Batún, presidente de la Asociación Cudre de Sáez Aledén. En esta ocasión vamos a hablar sobre la homeopatía y sobre el biomagnetismo aplicado al coronavirus. En México, de hecho, desde Alemania fue creada la homeopatía y teóricamente hay una discusión acerca de qué tanto material permanece en el medicamento después de tantos procesos que se llevan a cabo, pero lo que sí sabemos, lo que nosotros hemos constatado y está respaldado por las grandes academias de homeopatía, el hecho de la eficiencia. Esto lleva un conocimiento más holístico, más completo, pretende ejercer menos daño al paciente, y los reportes que nosotros hemos encontrado es que los pacientes con coronavirus que han recurrido a homeopatía y al biomagnetismo no han requerido hospitalización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El biomagnetismo desde los años 70 en Houston sobre todo empezaron a encontrar la concentración eléctrica en la piel. Hicieron estudios para determinar los puntos de concentración y estos puntos de concentración resultaron coincidentes con los mapas de la acupuntura china. Era muy interesante porque esos puntos de concentración tenían frecuencias electromagnéticas que en sus tránsitos repercutían en un estado de salud. Cuando esos patrones eran alterados, se presentaba un padecimiento específico. Cuando esos patrones, por medio de manipulación de los puntos eléctricos o de las radiofrecuencias o de las frecuencias que estaban en la transmisión de esos puntos, entonces eran corregidos hacia la normalidad y el padecimiento desaparecía. Entonces, esto básicamente funciona en muchos aspectos, en cuestiones de bacterias, en cuestiones de virus, en cuestiones de otros elementos patógenos, incluso de hongos. Sobre todo por el hecho de que modifican el pH de una cierta parte del cuerpo al poner imanes en puntos específicos, en los cuales se consigue un efecto que vuelve inhóspito el medio ambiente del cuerpo para el patógeno determinado. Esto fue descubierto por el doctor Goetz en los años 80 y está muy en boga en muchos aspectos, en la medida que es todo un campo de experimentación, pero al mismo tiempo, y dada la pandemia que se presenta con el coronavirus, nos presenta una gran oportunidad para poder paliar los efectos de la pandemia, pues no nacional, sino internacional. Otro de los aspectos es la parte de los alimentos. Los alimentos, ya se vio que el virus actúa entre 5.5 y 8.5 de pH. Los alimentos pueden modificar ese pH en el que nosotros estamos funcionando, y podemos hacer que realmente no ser huéspedes de ese virus en específico. Estos alimentos en específico, nosotros hemos promovido mucho la cuestión de la caña de azúcar, ya que al aumentar con el jugo de caña de azúcar, al aumentar las plaquetas en el organismo, pueden tener una mejor respuesta, además de que el jugo de caña tiene muchos elementos, entre minerales, proteínas, incluso proteínas y vitaminas. A diferencia del azúcar, que únicamente tiene la sacarosa. De tal manera que no solo como prevención de lo que está haciendo actualmente el coronavirus, sino ya como un modo de vida de la alimentación del país,
empecemos a girar hacia el consumo de la caña de azúcar, como en sus mieles directas, no solamente en la sacarosa, que es la que contiene el azúcar. Otro alimento muy importante es el pistache, porque el pistache también tiene una serie de elementos que promueven la mejor salud tanto en el cuerpo como antioxidante, como incluso a nivel emocional, al ser un relajante, un estimulante y es ser un alimento de conocimiento en el país. Pistache, nosotros tenemos catalogados varios superalimentos, entre los cuales el plátano y el pistache juegan un papel importante, pero también llamamos a trabajar con el dátil, hay una planta que fue muy importante en la alimentación de los mexicanos, que fue el amaranto. Desgraciadamente, cuando el amaranto lo ponían los indígenas en sus ofrendas a Dios, los españoles o la Inquisición determinó que era una planta hereje y por lo tanto la prohibieron, a tal punto que estuvo a punto de perderse su cultivo. Actualmente se empieza a recuperar ese conocimiento y la combinación que se da en el maíz con el amaranto es una combinación perfecta, de tal manera que el patrón de alimentación que nosotros requerimos diario se completa perfectamente con el maíz, de tal manera que el patrón se potencializa, como si dijéramos vamos a darle más proteína al maíz, entonces podemos combinarla con el amaranto y tendremos un superalimento. ¿Qué era lo que hacían los indígenas en México? Cuando los indígenas comían tamales, estaban incluidos el amaranto y la combinación era algo muy importante. Otros elementos que podemos decir de la alimentación es, además de la alimentación, tenemos que recurrir a la cuestión del ejercicio. Hay un estudio también en cuanto a ingerir el agua, pero agregarle minerales, agregarle limón, agregarle sal marina para completarla y poder recuperar nuestro nivel de hidratación correcto. Pues muchas gracias, muy buenas noches.